Sí, no te escuché porque sí me hizo interferencia la compu, perdón. Está bien. Este, bien, acá podemos ver, a modo de ejemplo, las dos funciones y la estructura que se supone se usa para estas funciones. O sea, acá lo tenemos en formato de código o pseudocódigo. Entiendan que es un poco la explicación, el concepto de cómo funciona, no están escritas necesariamente así, ¿no es cierto? Entonces tenemos una estructura semáforo, que es la que nos va a almacenar los valores, en la cual tenemos un valor entero, que es ese valor que vamos a ir incrementando o decrementando, y una cola donde se irán encolando los procesos que, que quedan esperando, que no pueden hacer ese send-white, que intentan hacer el send-white y quedan esperando. La función send-white, que recibe una de estas estructuras, recibe una estructura semáforo, intenta, mejor dicho, hace decrementa ese atributo cuenta, ese contador. Si cuenta es menor que 0, pone el proceso en cola y bloquea el proceso. ¿Tá? Todo esto sucede en una misma unidad de tiempo y está todo en pseudocódigo. ¿No? Mandará una señal al proceso, lo bloqueará, lo pone en la cola de ese semáforo para indicar que ese proceso está esperando que se libere el recurso y manda a bloquear ese proceso. Y la función sendSignal también recibe una estructura de ese mismo tipo, del tipo semáforo, incrementa el contador, y si la cuenta es menor o igual a 0, saca al proceso de la cola y lo libera, lo pone en proceso en listos. ¿Está? El tipo de semáforo se lo conoce, este tipo de semáforo, perdón, se lo conoce como semáforo contador. Hay otro tipo de semáforo, ahora lo vemos, pero este nos va a permitir, esto que yo digo, proteger un recurso de más de un acceso concurrente. ¿Tá? Cuando yo quiero determinar que un recurso puedo tener n accesos concurrentes, voy a utilizar un semáforo de tipo contador, porque yo voy a determinar cuántos, con el uso del semáforo, hasta cuántos recursos, mejor dicho, hasta cuántos procesos yo voy a aceptar en ese recurso. Tenemos otro tipo de semáforo, que es el conocido como semáforo binario o mutex, que la principal diferencia con el anterior es que el valor que va a tener ese semáforo ya no es una cuenta, ya no voy a incrementar o decrementar, sino que va a ser un 0 o un 1. Un valor, por ahí un formato de semáforo más estándar, ¿no? Prendido o apagado. Pero Sí, el tipo booleano, funcionamiento, ¿no, profe? exacto, el funcionamiento es exactamente el mismo. Si el valor que tengo en el semáforo es igual a 1, lo pongo en 0
De lo contrario, el proceso quedará, el proceso que está haciendo el white quedará bloqueado hasta que alguien lo libere. Si lo puede poner en 0, es él quien bloquea ese semáforo, mejor dicho, quien hace uso de ese recurso y lo va a dejar en 0 hasta que termine y lo va a volver a poner en 1 con un signal. Cualquier proceso que quiera hacer un send white de ese mismo semáforo después de que alguien lo haya puesto en 0, no va a poder, va a quedar bloqueado. ¿Tá? Todos los que entren hasta que este semáforo cambie su valor, todos los que entren irán a esta parte del if, irán quedando bloqueados e irán siendo agregados a la cola. La función sendSignal para el semáforo binario verifica si la cola está vacía, si no hay procesos esperando, pone el semáforo en 1, con lo cual indica que el recurso está libre, y si la cola no está vacía, irá sacando de la cola cada vez que un proceso haga un signal. Si tiene un valor si tiene procesos en la cola, sacará un proceso de la cola y lo pone en la cola de listos. Fíjense que no lo pone en 1, o sea, recién lo va a poner en 1 cuando la cola esté vacía. ¿Tá? Si hay procesos en cola, lo va a mantener en 0, no lo cambia, lo va a mantener en 0 hasta que esa cola se libere. ¿Está? Un semáforo binario solo puede tomar valores 0 y 1, y se lo define con las siguientes operaciones. Inicializado, yo lo puedo inicializar en 0 o en 1, lo puedo inicializar bloqueado o y nunca libre. sé la cantidad, digamos. Exacto, esto es para recursos que son de uso exclusivo, ¿tá? Por eso binario o mutex, ¿tá? Es de exclusión mutua. Quien pone el semáforo quien logra activar el semáforo, excluye al resto hasta que él lo libere. ¿Está? Acá no hay cantidad, acá es de exclusión mutua, es para recursos de uso exclusivo. Así que puede ocasionar un deadlock tranquilamente, entonces, si es exclusivo. Ya vamos a ver, pero no nos adelantemos. Entonces, ese semáforo yo lo puedo inicializar con 0 o con 1. Las operaciones sendWhite, bueno, como vimos, comprueba el valor del semáforo. Si el valor es 0, entonces el proceso que se está ejecutando se bloquea. El proceso que está ejecutando, que está intentando hacer el sendWhite, se bloquea. Y la operación sendSignal comprueba si hay algún proceso bloqueado en el semáforo. Si lo hay, lo desbloquea. Si no hay procesos bloqueados, el valor del semáforo se pone en 1, con lo cual indica que el recurso está libre. Por ejemplo, un uso de un semáforo de exclusión mutua inicializa ese semáforo en 1 y tengo un proceso en un bucle infinito que hace un sendWhite de S, este mismo semáforo que declaro acá, hace un sendWhite de S, ejecuta su código relacionado con la sección crítica, su código relacionado con ese recurso protegido. ¿Qué es lo que está pasando, Mauricio? Y una vez que termina su sección crítica, hará un sendSignal de S para volver este sendWhite, puso el semáforo en 0, suponiendo que el recurso estaba libre, ¿no? Puso el semáforo en 0. Una vez que termina el uso de ese recurso exclusivo,
hace un SEM signal para volver el semáforo al estado 1, al valor 1. Ahí está. Si tenemos n procesos, los cuales todos necesitan acceder al mismo recurso, cada proceso ejecutará el SEM-WITE justo antes de entrar a la sección crítica. Si el valor de S se pone en negativo, pasa a ser negativo, el proceso que está intentando hacer el SEM-WITE quedará bloqueado e irá a la cola de ese semáforo. ¿Está? Si el valor es 1, entonces se decrementa a 0 y el proceso entra a su sección crítica inmediatamente. Este mismo ejemplo puede servir si el requisito es que permita más de un proceso en su sección crítica a la vez. El requisito se cumple simplemente inicializando el semáforo al valor especificado. Es decir, si yo quiero, vamos a suponer que este semáforo pueda tener 3 procesos a la vez, tendré que inicializar este semáforo poniendo un 3 acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Primer proceso, SEM-WITE y semáforo vale 2. Segundo proceso, SEM-WITE y semáforo vale 1. Mientras tengo otro trabajando acá, cada uno va entrando en su sección crítica. Tercer proceso, SEM-WITE y ese pasa a valer 0. Permití entrar 3 procesos a una sección crítica utilizando el mismo semáforo. Cuando venga un cuarto no va a poder. ¿Tá? Ese cuarto, ya el semáforo está en 0, ese cuarto no va a poder ingresar a su sección crítica. Únicamente va a poder entrar cuando alguno de los 3 procesos que entró haga un signal de ese semáforo para levantar en 1 el valor y permitir entrar otro. Sí, Juan. Consulta, porque me quedé pensando porque habías dicho que el semáforo puede tomar 2 valores, que es 1 y 0, y recién dijiste que podía tomar 2. No. Tenemos 2 tipos de semáforos. Tenemos el semáforo de contador, que yo lo puedo inicializar con cualquier valor positivo o 0 o positivo, y el contador binario, que es 0 o 1. ¿Está? Bien. Tengo el semáforo, este es el semáforo de contador, y este es el semáforo binario. Este solo puede tomar 0 o 1. En este ejemplo, no aclaramos qué tipo de semáforo es. ¿Está? Fíjense que Claro, eso es lo que te iba a decir yo también. las funciones son diferentes, SEM-WITE B para el binario y SEM-WITE para el no binario. SEM-WITE y SEM-SIGNAL son las funciones para los semáforos no binarios, los que podemos llamar de contador, y SEM-WITE B o SEM-SIGNAL B para los que son binarios. Las tengo diferentes. De todas formas, yo puedo utilizar un semáforo común si inicializo ese semáforo en 1. O sea, yo puedo utilizar un semáforo común como binario si lo inicializo en 1. ¿Está? Pero nuestros ejercicios siempre están separados. O utilizo un tipo de semáforo o utilizo otro. Porque no tiene sentido poner 2 procesos en 2 semáforos diferentes. O sea, usar un proceso en 2 semáforos, no puedo. Usar un proceso en 2 semáforos. Depende del enunciado del ejercicio. Si yo te digo que tenés un recurso compartido donde lo podés usar únicamente, de a 1 a la vez, sí, podrás usar un semáforo binario o un semáforo de contador inicializado a 1. Ahora, si yo te digo que tenés un recurso que podés utilizar concurrentemente hasta 3 veces, o sea, hasta 3 procesos, sí o sí vas a tener que usar un semáforo de contador. O sea que podríamos decir que uno va a funcionar como un flag, digamos, y el otro va a funcionar como, en el caso de que tengamos en el mismo ejemplo de los 3 procesos, tengamos que entrar a una sección crítica, vamos a usar ese. Pero si fuese el caso contrario, seríamos el otro que trabaja como un flag.
Exactamente. Exacto. Fíjense Y que eso en el caso de que no puede entrar, los dos hacen lo mismo. Ponen el proceso en cola y lo bloquean. ¿Tá? Ponen el proceso en cola y lo bloquean. Los dos hacen exactamente lo mismo en el caso de que no pueda entrar. La única diferencia es que uno permite ir más allá del cero, me va a permitir -1, -2, -3, -4, ¿tá? El otro no, el otro únicamente va a permitir 1 o 0. Entonces, Y dentro de la lógica, ¿qué es realmente esa diferencia? ¿Qué hace que cambie? Bueno, cambia el valor, pero ¿qué es lo que hace, como para entenderlo, más allá de la definición de, bueno, cambia el valor, pero ¿por qué? bien, vamos a hacer un... Un dibujito para chicos. Vamos a hacer a ver si podemos hacer algún tipo de grafiquito. Vamos a hacer así. Algo cambió de todo esto, no sé qué. El Paint no está igual. Bueno, no importa. Supongamos que esto es un... Uy, qué raro que esté. Ah, no está raro, se está lento. actualizó, profe. Sí. Ese es el semáforo, donde tengo el contador y una... Estoy improvisando, no sé si puede llegar a servir de algo. Bueno, una pila no. Tengo el contador y tengo las dos, una cola. Y tengo el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3. Y esto es un semáforo de contador, ¿tá? Cuando el proceso 1 hace un send white, yo digo que esto lo inicializo en 2. Yo inicializo el contador en 2. Cuando el proceso 1 hace un send white, el contador pasa a 1 y el proceso 1 sigue ejecutando. Cuando el proceso 2 hace un send white del mismo semáforo, el contador se pone en 0 y el proceso 2 sigue ejecutando. Cuando proceso 3 hace el send white, dice, esto se pone en -1 y la lógica del semáforo dice, bueno, si esto es -1, entonces proceso 3 queda acá y queda bloqueado. ¿Ah? Viene un proceso 4, vamos a agregar uno más, que también intenta hacer el send white, y esto pasa a -2. Y como es menor que 0, proceso 4 queda en la cola y queda bloqueado. Proceso 1, que venía ya ejecutando, termina y hace un send signal. Entonces, ¿qué hace el send signal? Incrementa. Send signal le suma 1 a la cuenta, le suma 1 a la cuenta, con lo cual esto se va a -1 de vuelta, y dice, ¿cuenta es menor o igual a 0? Sí. ¿Qué me indica que sea menor o igual a 0? Que tengo procesos esperando. Si cuenta es menor, porque fíjense que siempre decrementa, ¿tá? Internamente
va a mantener un valor. O sea, para afuera, el semáforo como que nunca va a llegar, va a pasar de 0. Pero internamente él mantiene el valor, porque necesita saber que ese valor, ese contador es negativo, para saber si tiene... Sería otra forma esto nunca decrementarlo y preguntar cómo hace el otro. ¿Tengo procesos en la cola? Bueno, sí, no, lo hace de esta forma. Pero dice, bueno, este hizo un send signal, entonces de -2 pasa a -1. ¿Es menor que 0? Sí, es menor que 0. Bueno, saco el primero que tengo en la cola, o sea, lo incremento, saco el que tengo en la cola y lo dejo seguir. Lo desbloqueo. ¿Ah? Y en algún momento termina P2 y hace el send signal. Y esto pasa a 0. Y como es menor o igual a 0, libera P4 y lo deja seguir. ¿Está? ¿Qué pasaría si en este momento entra un P5? Estos no están mal, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento... ¿Decrementa? De vuelta, el contador decrementa a -1. O sea, si bien el contador está en 0, pero tengo, yo que dije, 2. Lo inicialicé en 2. Entonces, no voy a poder tener nunca más de 2 procesos simultáneamente. ¿Quiénes tengo? Este terminó, estos siguieron, son los que están. Cuando viene otro acá, no podés. Estás en 0, este se va a -1 y vos vas a la cola. La cola que es el primero, porque estos ya salieron, ¿no? Y en algún momento termina este. Supongamos que terminó. Al terminar este, de vuelta, incrementa y continúa. Y después termina este, con lo cual... Entonces siempre es dato. El número del contador en el que inicia, la cantidad de procesos que puede hacer en paralelo. Exactamente. Fíjate que acá este terminó, se puso en 1, lo cual me va a permitir que venga otro. ¿Está? Pero no viene nadie, este termina también, y esto se pone en 2. Y el recurso, con esto me está indicando que el recurso está libre, completamente libre, no hay nadie utilizando. Entonces, con esto, por dicho, con todo este conjunto con todo este artilugio, yo puedo determinar con este valor cuál es la cantidad de procesos que yo permito que estén ejecutando simultáneamente sobre un determinado recurso. Diferente es... Profe, me perdí justo ahí. Porque vos liberaste al proceso 3 y al 4, Sí, que estaban en white, sí, con el signal del 1 y el 2. sí. ¿Y cómo quedarían No, el 3 y el 4? estos. El signal que libera 3 y 4 son el que se El 1 y pone el en 0 2. y en 1. No, 0 y 1. El 2 se pone cuando el P5 hace el signal. ¿No dijiste que el signal del 3 se libera cuando el proceso 1 sale de la zona crítica y hace un signal? Y ahí libera el primer proceso que estaba bloqueado, que sería el 3, y después hace lo mismo el 2 con el Sí, 4. sí. ¿Y cómo quedarían el 3 y el 4? ¿Quedan en listos? Porque ¿Cuándo? si habían pedido un white, pero habían quedado bloqueados, el signal fue Están para el 1 y el bloqueados. 2. ¿Y el 3 y el 4? ¿Hicieron signal acá? Ah, no entraron al white, entraron al white, pero lo bloqueó. Manda que soy una pizarra, Andrés, para que no se te complique.
Yo inicializo al contador del semáforo en 2. ¿Está? Cuando el proceso 1 hace el send white, el valor del contador se decrementa, pasa a 1. Este continúa su ejecución. Viene P2 y hace un send white, lo mismo. Esto pasa a 0. ¿Y es menor que 0? No, entonces continúa su ejecución. Viene P3 y hace un send white sobre el mismo semáforo. Esto pasa a -1. Como queda en negativo, P3 queda en la cola, queda esperando. No puede continuar ejecutando. Y viene P4 y también intenta hacer un send white, con lo cual esto pasa a -2, porque decrementa de vuelta, y P4 queda en la cola. En algún momento, este que está bloqueado, en algún momento P1 termina con su sección crítica y hace un signal. ¿Está? ¿A dónde va? ¿El contador en qué queda? -1. En -1. Bien. Está en -1, entonces el semáforo libera a P3, que estaba bloqueado. Lo tenía en su cola de bloqueados. Lo libera. Entonces puede continuar la ejecución. Y en algún momento P2 termina su sección crítica, su región crítica, y hace un signal. Con lo cual el contador pasa a 0. Como tengo en la cola un proceso, lo libera. Le dice a P4, podés continuar. ¿Está? Sí. Yo lo que me costó un poco entender es cuando hace el white, ¿qué hace? Hace el white es como para declararlo y después entra en zona crítica, en la parte crítica que aquí estoy, en la función. Esta es la sección crítica. Todo lo que está acá es lo que hace en la sección crítica. Antes de entrar a la sección crítica va a ser un signal. Y al salir de la sección crítica va a ser antes de entrar a la sección crítica va a ser un white. Si no puede hacer el white, si no puede porque el contador no se lo permite, el contador del semáforo no se lo permite, ese proceso queda bloqueado, queda esperando a que el semáforo se libere. ¿Está? ¿Y quién va a decir si se libera o no se libera? El mismo semáforo. Ahí está, entendí. Es el semáforo el que decide ahora. Antes teníamos que los procesos con el intento 1, 2, 3, 4 se comunicaban con alguna variable global y determinaban ellos mismos si podían pasar o incluso ellos mismos le daban permiso al otro proceso avisándole, yo ya dejé la sección crítica, ahora podés entrar vos. Con lo cual habíamos visto que si teníamos 2 procesos, bueno, era más o menos manejable. Si tenemos 3 procesos, se empieza a complicar, porque le tengo que avisar, tengo que tener una variable por cada combinación de 2 procesos. ¿Se acuerdan que teníamos, si teníamos 2, teníamos una variable que era la que me decía si uno de los 2 estaba, pero si tengo 3 ya necesito otra variable para que este se comunique con este y 2 se comunique con 3, pero a su vez otra más para que 3 se comunique con 1. Se complicaba en ese sentido. En este caso, es el semáforo el que decide quién pasa o quién queda. Sí, Juan. Claro, o sea que yo puedo ir bajando el número infinito, ¿no? Pero el número como que no me termina de decir si estoy ejecutando o no, porque como que tengo que tener 2 números. Uno, la cantidad de procesos que puedo ejecutar a la vez, y otro, el número ese que voy restando. Vos me decís, Un número. tengo el semáforo en -10 y... ¿Qué significa que tenés en menos? ¿Qué significa que lo tenés en -10? ¿Qué significaría que lo tenés en -10? Y que tengo 10 procesos esperando, por lo menos. Que tenés 10 procesos esperando. Bien. Claro, va liberando de acuerdo al contador, ¿no? Ejecutando tengo el número del inicio, claro.
Claro, exacto. Vos tenés un número de cantidad de inicialización de ese semáforo, pero tenés un valor que, a ver, pero tenés un valor que te va a indicar la cantidad de procesos que vos tenés en la cola. Pero ya entiendo tu confusión. ¿Cómo Sí, sí. sé cuando llego de vuelta al valor inicial? Vas a llegar solo al valor inicial, porque nadie va a hacer un signal si no hizo un white. Entonces, el semáforo no se va a ir más arriba del valor de inicialización. No sé si me parece que estaba ahí la confusión. Es que en este caso no va a pasar eso, Andrés, el de los No, 4. Porque no, porque es vos cero. vas a hacer un signal siempre que hayas hecho un wipe, obviamente, porque la estructura de tu código así tiene que ser, pero el valor negativo que vos tenés en este semáforo te va a indicar la cantidad de procesos que tenés esperando en call. ¿Está? En el Ahora, caso, perdón, sí. en el caso de que sea -10, ¿no? Semáforo. Eso te va a decir la cantidad de procesos que pueden Claro, llegar a ejecutarse, que si tenés a menos. vos, Y si tu contador de semáforo llegó a -10, significa que tenés 10 procesos esperando. si llegó a 10, Si llegó a 10 es porque lo tenés que haber inicializado en 10 y a partir de ahí empieza bien. o no sabemos, por ahí está inicializado en 15 y vos lo tenés en 10, significa que tenés 5 ejecutando. Pero eso a vos no te interesa. En realidad lo que al semáforo le interesa es saber si alguien hace un white, listo, a la cola. Y si alguien hace un signal y hay alguien en la cola, saco a alguien de la cola. Bien. ¿Tá? Pero es el semáforo el que decide ahora, el que maneja la concurrencia. Es como si yo le asociase a cada recurso, le asociase un semáforo y como ¿cómo es? Una barrera de una cochera. ¿Tá? Una barrera que vos querés entrar a la cochera y la cochera está llena. Y bueno, te quedarás esperando en la fila. Cuando sale alguien de la cochera, bajará el contador de espacios de espacios Espera. ocupados, con lo cual significa que tenés lugar libre y te dejará pasar a vos. Y el de atrás va a quedar esperando hasta que no salga otro. ¿Tá? Exacto. Bien. Andrés, en Buen este ejemplo. caso, ¿cómo vuelve a 2? ¿Cómo? En este caso, ¿cómo vuelve a que el contador sea 2? Y el contador va a volver a 2 cuando P3 haga un signal, esto va a pasar a 1, y P4 haga un signal, esto va a pasar a 2. Ah, claro, le permitió entrar a zona crítica, es zona crítica, ¿no? A sección crítica, Uh-huh. Sí, y zona, sección. cuando terminen van a devolver el valor. Sí, o sea, esto debería ser así. O sea, si no es así, está mal escrito el código. ¿Tá? Tenemos un error de programación. Y vas a llegar a un punto en el que nadie va a poder entrar porque tu código está mal escrito. Se supone que si hiciste un white, haces un signal al final para liberarlo. Si supongamos que P3 no hace el signal, ¿qué sucede? P4 hace el signal, listo, contador en 1. Viene P5, hace el send white, con lo cual esto se pone en 0. Viene P6, no puede entrar. Aquí intenta hacer el send white, no puede, queda en cola. Debo decir, pero ¿cómo? Si tengo uno solo. Y bueno, está mal escrito tu código. Alguien salió de la sección crítica y no liberó el semáforo. Alguien se quedó dormido. Es obligación de cada proceso que entra en su región crítica, cuando sale, liberar, avisar que liberó el recurso. En el binario, es semáforo binario. En el chat preguntan por ahí si se puede llenar la cola, pero es infinito, ¿no?
No contempla, no contemplamos, sí, que En realidad lo guardamos en un lado, así que puede que sea un lugar finito, como no, pero depende eh, exacto, exactamente, sí. Sí, esto ya depende de los lenguajes. Estas son funciones particulares de cada lenguaje que están implementadas en alguna librería. Ya vamos a ver, así como vimos la parte de hilos, vamos a ver parte de código en C, donde tenemos las librerías para el manejo de semáforos. En el semáforo binario, nosotros lo podemos inicializar en 0 o en 1. ¿Tá? Supongamos que lo inicializamos en 1. Tenemos el valor, lo inicializamos en 1 y tenemos la cola. Entonces, viene P1 y hace el sendWhite. Esto queda en 0. Él puede seguir. Viene P2, hace el sendWhite y esto está en 0. No puede bajar de 0. Entonces, si está en 0, ¿qué dice? Va a la cola. P2 va a la cola. Y viene P3 y también intenta, este queda bloqueado. Y también intenta hacer un sendWhite y no puede. Entonces, a la cola. Acá, lo que dice el código, ¿dónde está? Acá, ¿está? Si está en 1, lo pone en 0. Si no está en 1, o sea que está en 0, proceso a la cola. No hace otra cosa. Y el signal lo que hace es, si la cola está vacía, lo pone en 1. Si la cola no está vacía, saca ese proceso. Entonces, supongamos que P1 hace un signal acá, un send signal. Dice, ¿la cola está vacía? No, no está vacía. Bueno, ¿qué hago? No cambio el valor del semáforo. El semáforo sigue siendo 0. ¿Por qué sigue siendo 0? ¿A quién se le ocurre? Yo saco P2. ¿Tá? P2 puede seguir. ¿Por qué no cambio el valor del semáforo? Porque binario va a ir 1 o 0. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo pongo en 1 si estoy sacando a alguien? ¿Estaría bloqueando al que sigue? Exactamente, me evito cambiarlo porque le estoy metiendo, automáticamente cuando este lo libera, pero bueno, pasa vos, y el recurso sigue bloqueado. ¿Ah? No tiene sentido que lo desbloquee. ¿Para qué voy a gastar recursos de procesamiento en desbloquearlo para después sacarlo, para después bloquearlo? Directamente lo dejo bloqueado y libero la cola. ¿Tá? Claro, se pasa 1 cuando queda vacío de procesos. Cuando saco a o sea, P2 hace el send signal, lo mismo, saco a P3, P3 sigue ejecutando, y cuando P3 haga el send signal, pregunto, ¿la cola está vacía? La cola está vacía, listo, ahora sí, entonces lo pongo en 1, porque no hay nadie. ¿Ah? Pero mientras yo tenga gente esperando, el recurso va a seguir ocupado. No tiene sentido que yo lo desbloquee. Lo mantengo bloqueado y voy liberando la cola, y si viene algún otro, bueno, irá a la cola de espera, ¿no? Me evito un choque de que lo libero y entra otro, entonces evito ese problema que me puede suceder, que justo que yo lo liberé, otro hizo el sendWhite y no sé, me ganó la prioridad en la cola. No lo libero y chau, lo dejo bloqueado hasta que mi cola de espera esté vacía. ¿Y puedo tener alguna cantidad de procesos limitado o no, hay algo que todos me dice cuántos? Por ejemplo, el otro me decía, tengo 2, el semáforo. Acá no sé. No, acá no sabes, acá no lo sabes. No, la diferencia con el otro es que al mismo tiempo trabajando, en este puedes tener solo 1 y en el otro puedes tener de acuerdo al contador. Exactamente. Pero digo yo, ¿no? En la actualidad, ¿se usan estos dos tipos de semáforos? Sí. Y de acuerdo a los convenientes se usa uno o el otro.
de acuerdo a tu problema, la cola de procesos bloqueados funcionaría así, con un FCFS, exactamente. Según es una cola limpia, o sea, una cola pura. Primero en llegar, primero en salir. Sí, depende del problema que quieras resolver. Ahora vamos a ver qué conviene en una, qué conviene en otra. Entonces, volviendo a este caso, decíamos que si yo tengo más de un proceso, si tengo más mejor dicho, si necesito que un recurso pueda ser accedido por más de un proceso simultáneamente, cambio ese valor de inicialización del semáforo al valor de procesos que yo quiero concurrentes sobre el mismo recurso. Así el valor de cuenta puede ser interpretado como sigue. Si cuenta, lo que veíamos recién, si cuenta es mayor o igual a 0, cuenta es el número de procesos que se pueden ejecutar en ese momento. ¿Tá? Si cuenta es menor que 0, la magnitud, o sea, el valor absoluto de cuenta, es el número de procesos que yo voy a tener en la cola. ¿Está bien? Si cuenta me dice que es un -10, significa que yo tengo 10 procesos esperando en la cola. Si cuenta es 2, significa que ese recurso admite 2 procesos más ejecutando. No sé cuánto. En algún momento lo inicialicé, pero no lo sé. Pero yo sé que en ese momento, ese recurso me permite n, el valor de cuenta, procesos más para ingresar a la sección crítica. Un caso muy común de sincronización de procesos es de hecho es el más común, es el problema del productor-consumidor. Es esa situación donde tenemos un proceso, ya lo he nombrado varias veces, donde tenemos un proceso que genera información y un proceso que consume esa información que genera. Por ejemplo, un caso muy común, una impresora. O sea, mandamos a imprimir, la máquina produce, la impresora consume. Un medio de comunicación donde tenemos un emisor y un receptor. El emisor produce información para el receptor la consume, esa información. Entonces tenemos un enunciado que nos dice que hay uno o más procesos generando algún tipo de información, algún tipo de dato, y los pone en un buffer. ¿Tá? Tenemos un buffer donde el emisor pone la información. Y tengo un único consumidor que extrae datos de ese buffer. ¿Tá? Tengo dos situaciones que se me pueden dar. Que al productor se le llene el buffer y que el consumidor se quede sin información. O sea, se le vacía el buffer. Entonces, y por otro lado, ese buffer es compartido, ¿no? Uno deja y el otro escribe. Si no sincronizo esos accesos al buffer, puedo tener problemas. Puedo tener problemas de sincronización, de comunicación entre ellos. Vamos a suponer una solución, o sea, un manejo de ese buffer por medio de código común. ¿Tá? Tengo un buffer de cierto tamaño, en este caso 100 unidades de algo. Tengo un contador de ítems, una cantidad de ítems, y tengo esa variable es pública a los dos, y tengo un proceso productor y un proceso consumidor. Mientras, true,
proceso infinito. El productor produce un ítem y pregunta si tiene lugar en el buffer. O sea, si la cantidad de ítems, tengo esta cantidad de ítems, que es la cantidad de ítems que hay en el buffer, si la cantidad de ítem es igual al tamaño del buffer, entonces mi buffer está lleno. Entonces, el productor se pone en espera, ¿tá? Se suspende. Si no, pone el ítem en el buffer. Incrementa la cantidad de ítems. Y por otro lado, pregunta, si la cantidad de ítems es igual a 1, despierta al consumidor, ¿tá? Le avisa al consumidor, che, tenés información en el buffer. ¿Tá? Eso hace el productor. Por otro lado, el consumidor también, en un ciclo infinito, en un bucle infinito, dice, si la cantidad de ítems es 0, o sea, se queda sin elementos para retirar del buffer, se suspende, se detiene. De lo contrario, saca un ítem del buffer, decrementa la cantidad de ítems y, o sea, podemos ver que esto como que consume ese ítem y pregunta, si la cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer menos 1, lo cual me indicaría que hay algún espacio libre en el buffer, que por lo menos tengo un espacio libre, despierta o le avisa al productor que hay lugar en el buffer, continúa produciendo. Este wake up es para anular este sleep y este wake up es para anular este sleep. ¿Tá? ¿Se entiende? Si el buffer se llenó, el productor se suspende y el consumidor, si detecta que hay espacio en el buffer, le avisa al productor que podés seguir produciendo. Profe, Y por otro lado, sí. Ese es como el que explicaste vos que estaban en paralelo, ¿cierto? Que al mismo tiempo se van ejecutando los dos. Sí, estos se están ejecutando concurrentemente. Estamos viendo concurrencia, sí. Se ejecutan en el if en que paralelo. dice que contiene ítem es igual a buffer size. Está diciendo que el buffer está lleno y hay 100. ¿Cierto? ¿Acá? Ahí voy bien. Sí. ¿Acá? Sí. Sí. Entonces Sí. lo que hace, del lado que saca, le pone sleep y le pone decir que cuando está el sleep puesto, el de al lado que le saque ítems. Así funcionaría. Esto se ejecuta independientemente de esto. Los dos se ejecutan concurrentemente. ¿Ah? No es que uno se detiene y continúa el otro. Los dos se ejecutan en paralelo, concurrentemente. Para lo único que sirve esto es para que el productor no rebalse el buffer. El buffer tiene un tamaño, 100, no puede poner 101, no hay lugar donde ponerlo. Rebalsaría, lo perdería. Entonces, si la cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer, el productor deja de producir. ¿Ah? Y cuando el consumidor consume un ítem, ¿qué sucede? Genera un espacio, genera un hueco en el buffer. Entonces, si cantidad de ítems es igual a buffer menos 1, o sea, no tengo 100, tengo 99, despierta el productor. ¿Por qué tengo 99? Porque si tengo 98, el productor está produciendo, no se durmió. ¿Ah? Por eso pregunta si hay 99. ¿Por qué? Porque acá tenía 100 y acá tiene 99. ¿Tá? Le avisa, hizo un espacio, hizo un lugar en el buffer, le avisa al productor, podés seguir produciendo
te hice espacio. ¿Estamos? Entonces, el sleep es un break, es un pará. Vos pará, llegué a los 100, Claro. pará. Y El- si el otro sacó 1, o sea que hay 99 ahora que le dejé un espacio, bueno, sí, ahora puede seguir. Exactamente. El sleep es, estos tienen la particularidad estos dos procesos tienen la particularidad de autosuspenderse, pero necesitan del otro, porque como están suspendidos, no pueden continuar, necesitan del otro para que los despierte. Lo cual, vamos a ver que tenemos algún problema. Entonces, Claro, si un proceso se bloquea, ahí estamos. Si el productor se bloquea o el otro se bloquea, listo. exactamente. Cuando un proceso depende de otro para que lo sincronice, entramos en ese problema de que, ¿y qué pasa si no sé, si el consumidor se bloquea? El productor va a quedar constante, perdón, ¿qué pasa si el productor se bloquea, deja de correr, no sé, se cuelga, pasa algo? El consumidor va a seguir laburando hasta que no tenga más elementos. O sea, supongamos que este se bloquea, este queda bloqueado. El consumidor consumirá, consume, hasta que llega a 0 y se durmió. Y ahí quedó dormido, nadie lo va a despertar, porque el productor está colgado. ¿Ah? Y del mismo modo, si el consumidor deja de funcionar, el productor va a producir hasta que llene el buffer. Cuando llene el buffer se duerme, se suspende y no va a haber quien lo despierte. ¿Está? Y en este caso tenemos un consumidor colgado y un productor dormido. Ahí había ¿cómo se llama? Vicioso era, vicioso no. El problema viene cuando tenemos por ahí más de un productor, donde tenemos un productor dormido y otros procesos de producción que quieren seguir produciendo, se van a terminar durmiendo todos. O tenemos consumidores que se van a terminar suspendiendo y nadie los va a reactivar. Entonces, decíamos, cuando la cantidad tenemos dos situaciones, cuando cantidad de ítems valga 0, el consumidor no tendrá más ítems para extraer, por lo tanto, ejecutará la instrucción sleep y se bloqueará. Cuando el productor ingrese un nuevo ítem al buffer, va a ejecutar la instrucción wake up y va a despertar al consumidor. Y la otra situación es cuando cantidad de ítems valga el tamaño máximo del buffer, el productor no va a tener más espacio para seguir produciendo. Entonces, se suspende. Cuando el consumidor extraiga un elemento del buffer, mandará una señal de wake up para despertar al productor y que éste pueda seguir produciendo. Parece una buena solución, pero tenemos un problema. Por ejemplo, arrancamos productor, consumidor. El consumidor pregunta cantidad de ítems es igual a 0, estamos todo bien. Entonces, ¿cómo es? El consumidor, como cantidad de ítems es igual a 0, se suspende. ¿Ah? Si cantidad de ítems es igual a 0, se suspende, pero no llega ahí. Cantidad de ítems es igual a 0. Ítem, el productor en la segunda instrucción, en la segunda unidad de tiempo, produce un ítem. ¿Cantidad de ítems es igual a buffer size? No. Pone el ítem. Cantidad de ítems más 1. Si cantidad de ítems es igual a 1,
wake up al consumidor. ¿Está? Este se suspendió. Y mejor dicho, este evaluó la cantidad de ítems y lo encuentra en 0. ¿Está? La cantidad de ítems está en 0. Después ejecuta el productor todo esto. Cantidad de ítems para él es 1. Entonces, despierta al consumidor. Pero como este no ejecutó nada acá, hace un sleep. ¿Está? La instrucción siguiente que ejecuta el consumidor, después de esto, como esto es válido, es el sleep. Se puede dar que por un tema de sincronización de procesos o lo que fuera, o prioridades, si se quiere, el productor ejecute todo esto y el consumidor lo que está esperando es ejecutar el sleep. Entonces, ejecuta el sleep, el consumidor queda dormido y el productor no lo va a volver a despertar nunca. ¿Por qué? Porque él está preguntando si cantidad de ítems es igual a 1. En la próxima vuelta, cantidad de ítems va a ser 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y así, hasta 100, y se llenó el buffer. Tenía que ser mayor a 1, entonces, ¿no? Esa sería una posible solución. Puedo tener un ejemplo raro, pero no es muy parecido a lo que son los automáticos tanques cisterna, que cuando uno se está vaciando, el otro va completando, y viceversa, y le dice stock cuando uno está lleno y stock cuando uno está vacío. Explícame cómo funciona eso. Bien. Vos tenés el tanque y la cisterna. La cisterna le entra el agua en ejemplo de las sanitarias hasta que Sí, llega a un límite donde el tanque pueda llegar a tomar agua. sí, El tanque se llena, cuando se llena hay un sensor que dice que basta, no le mande más agua a la sí, bomba. Entonces sí, la bomba deja de funcionar. sí, Cuando el tanque se empieza a vaciar, le da la orden a la cisterna a la bomba de la cisterna para que le mande agua. Entonces, cuando sí, uno está vacío, cuando la cisterna está vacía, la bomba no funciona, porque si no, se quemaría porque no estaría tomando nada de agua. ¿Me explico? te entiendo. Sería más o menos el ejemplo del consumidor. El consumidor, si el valor es 0, no puede pedirle nada al productor. Pero cuando el productor empieza a tener más ítems, ahí sí puede. Sí. A ver, ahí tendrías que tener algo que te diga, la cisterna recibe agua y el tanque le dice, mándame agua. Pero es la cisterna la que decide si tiene o no tiene. Claro, si la cisterna está llena, el tanque puede, si la cisterna tiene agua, el tanque puede tomar agua de la cisterna con una bomba, hasta que se llene. Pero si la cisterna está vacía, el tanque no puede tomar agua de la cisterna, no puede cargar agua por la bomba. Sí, Y lo podría mismo con el ser. otro. Lleva dos sensores, son 2 sensores electrónicos. Claro, sí. Sí, podría ser, sí. Podría funcionar así. Todo depende cómo esté armado, si es el tanque el que mide la... Claro, pero son 2 sensores independientes, uno en la cisterna y uno Claro, en el uno tanque. no Sí, puede estar lleno, el otro no puede estar vacío para que dejen de funcionar. sí, tal cual. Sí, puede ser. Bien. Una posible solución a este problema sería con el uso de semáforos. Entonces, y acá vamos a usar los 2 semáforos. ¿Tá? Definimos un tamaño de buffer, de vuelta 100. Definimos un semáforo que lo llamamos huecos, que nos define, que le damos un valor inicial de 100 también.
definimos un semáforo elementos que lo inicializamos en 0 y definimos un semáforo mutex que lo inicializamos en 1. Los 3 semáforos son declarados de manera global. Los semáforos, elementos y huecos funcionan como semáforos de contador y el semáforo mutex como un semáforo binario. ¿Tá? Estos dos van a ser semáforos de contador y este va a ser un semáforo mutex o un binario. Entonces, todo esto que nosotros tenemos acá, utilizando semáforos, se traduce en esto. Un productor, un consumidor, ambos con un bucle infinito. El productor produce un ítem, hace un white en huecos. ¿Qué hace el white de huecos? Decrementa. ¿Ah? ¿Qué va a pasar acá? Está en 99, está en 100, pasa a 99. Hace un white de mutex, del binario, con lo cual lo pone en 0. Pone el ítem en el buffer, hace un signal de mutex y hace un signal de elementos. El semáforo del mutex, fíjense que es utilizado como protección del buffer. Es para evitar que ambos, ahora vamos a ver esta parte, que ambos accedan al buffer de forma simultánea. Entonces, como este es binario, cuando este hace el white de mutex, este no va a poder entrar. Pone el ítem y después utiliza el semáforo de huecos y el semáforo de elementos para llevar cuenta de elementos en el buffer y espacios en el buffer. ¿Tá? El consumidor, lo primero que va a ser un send white de elementos. ¿Qué va a pasar con esto? Igual ahí, ¿puedo descontar o sumar dos a la vez? ¿O solo pongo en buffer cuando me deja el mutex? No Solo vas a acceder al buffer. Fíjate que el buffer está entre el white y el signal de mutex. En los dos lugares. Entonces, ¿pongo uno y sí o sí tengo que esperar a que lo saque? ¿O puedo poner dos y sacar dos? Para. No, de a uno. O sea, poner ítem, pone uno. Vos vas a hacer el white de mutex, pones un ítem y el signal. Y a la próxima vuelta vas a tener que hacer de vuelta un mutex. Un white. ¿No? Estaría perdiendo porque si no, no sé si estoy metiendo uno y sacando de a uno, meto uno y le digo al consumidor, bueno, ahora sí, saca uno. Y el consumidor lo saca y le dice al otro, bueno, pone uno. ¿Está haciendo de a uno o no? Está haciendo de a uno, pero se están sincronizando Por eso, si saco uno y meto uno, ¿para qué quiero los huecos y los ítems? ¿Cierto? Imagínate que el productor está en la misma máquina, pero el productor tiene prioridad 10 y el consumidor tiene prioridad 1. No van a correr a la misma velocidad. Tienen diferentes velocidades. Entonces, los huecos y los elementos te sirven para saber, primero si tenés huecos. Cuando hagas un white de huecos y huecos está en 0, este va a quedar bloqueado acá. ¿Tá? De la misma forma, cuando vos intentes hacer un white de elementos y no haya elementos, ahora suponete que es al revés. El consumidor corre en un i7 y el productor corre en un 286. Y están conectados de alguna forma.
Entonces, el consumidor va a ser mucho más rápido que el productor. Entonces, cuando el consumidor intente hacer un white de elementos, si elementos está en 0, que así arranca en 0, el white de elementos va a decir no hay elementos. Entonces va a quedar esperando, se va a poner en la cola del semáforo. ¿Hasta qué momento? Hasta que el productor haga un signal de elementos. Cuando el productor haga un signal de elementos, lo va a incrementar en 1 al contador de elementos, al contador interno, al semáforo de elementos, y va a desbloquear a este. Va a hacer un mutex, quitará el elemento, liberará el mutex, y le va a decir, le va a hacer un signal a huecos. Con esto va a incrementar el semáforo de huecos, que si estábamos al límite del semáforo, de la cantidad de elementos, el productor estará bloqueado ahí, porque está intentando hacer un white de huecos. Como no hay huecos, porque huecos está en 0, va a quedar bloqueado acá. ¿Se entiende? Y más o menos, quedó medio enredado, porque si tengo huecos y tengo elementos, ¿para qué quiero el mutex? Veo muchas variables, si ya Sí, sé que, es un lío, Juan. claro, güey, el si ya sé que mutex, tengo huecos o que tengo elementos, ¿para qué quiero el mutex? Es como, ¿Qué es porque para que saque la 1 no saque la 4 o 5 al mismo tiempo? no, es para que el productor no ponga el mutex, es para que el productor no ponga si el consumidor está sacando, y para que el consumidor no saque si el productor está poniendo. Esto es protección del recurso. Acá estamos protegiendo el recurso para que no lo accedan los dos a la vez. Y esta parte de acá, esto y esto, y como esto. poner y sacar de una caja, o pones vos o saco yo, listo. Exacto, es para no acceder simultáneamente. Sí, No es como lo que mostraba anteriormente, que como acumulaba. Acá pongo y saca, pongo y saca. Así es. Perdón, no sé si el estoy- orden de poner y sacar lo va a dar la velocidad de procesamiento que tenga cada proceso, o donde esté corriendo cada proceso. Pero me refiero, Justamente, ¿el productor puede acumular información? No, hasta que no saca el consumidor no puede volver a poner. Esa es sí, mi el pregunta. productor va a poder poner hasta que haga un white de huecos y no puede hacerlo más. Ah, ok. Sí, sí. Corren independientemente, Bien. pero están sincronizados. Primero, si vos estás poniendo, yo no puedo sacar. Y si yo estoy sacando, vos no podés poner. Se ¿Tá? avisan en ese momento nada más. Exactamente. A la cajita vamos de a 1. No podemos Ok. ir de a 2. Ok. ¿Está? Sí. Ahí al mutex, hacer un binario, si se da la casualidad que haga un send white 2 veces, no puede ser -1, siempre va a quedar en 0. Exacto, sí, porque acordate que el binario. No era esa la duda. Sí, sí, el binario pregunta, ¿es 1 o lo pongo en 0? No es 1, vas a la cola. Por eso usa un binario ahí. Exacto. Por eso uso un binario, porque son dos, mejor dicho, voy a permitir que accedan de a 1. Si lo hiciese como contador, ya ahí permito más de 1. Va a hacer un cuadrito para explicar porque... Se me complica. Sí, se me ocurría hacer, a ver, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer, no, vamos por esto. ¿Cómo se llama esto? Bueno. Si no puedo usar el
El No, sí. Skydrap. No, eso lo usamos. Lo mismo que el coso. Tengo huecos que arranca en 100. Tengo elementos que arranca en 0 y tengo el mutex que arranca en 1. Y acá tengo P1, productor y consumidor. A ver. Y bueno, se me ocurre algo así. El productor produce un ítem, ¿tá? Intenta hacer el white de huecos, vamos a poner así, white de huecos, con lo cual huecos se pone en 99. ¿Tá? Vamos a poner todo corrido. Después hace el white del mutex, ¿tá? Con lo cual se pone en 0. Pone y hace el signal de mutex. Hace el signal de mutex. Con lo cual este se pone en 1. Y hace el signal de elementos. Pero no era el signal, era el que verificaba si estaba vacío. No, el signal incrementa, el white verifica. Ah, pero el mutex no es el binario que tienen que esperar a que verifique que esté vacío. El mutex arranca en 1. Claro, Cuando pero hace no es binario. Sí. Cuando Y hace no el había white, dicho que. cuando hace el white lo pone en 0. Sí. Lo puede poner en 0. Y acá hace el signal del mutex, lo pone en 1. No, yo en el video entendí que cuando terminaba que veía que no había más ítems, ahí lo ponían en 1. No. El white de mutex, el mutex está en 1, intenta hacer el white de mutex, puede y lo pone en 0. Supongamos que ejecutó una ráfaga completa el productor. Ahora ejecuta una ráfaga completa el consumidor. Hace el white de elementos. Elementos está en 1. ¿Puede hacer el white de elementos? Sí. Lo pone en 0. Hace el white de mutex. ¿Puede hacer el white de mutex? Sí, lo pone en está en 0. 1. Lo pone en 0. Saca. Hace el signal de mutex. Signal de mutex. Lo pone en 1. Y hace el signal de huecos. Hace el signal de huecos. ¿Puede hacer un signal de huecos? Lo voy a poner en 100. Lo vuelvo a poner en 100.
Eso es si ejecuta uno, o sea, no se interfieren, no se bloquean. Supongamos que ejecutan uno y uno. Tengo acá, acá. Tengo acá tiempo. ¿Puedes 1, hacer 2, zoom? Porque ya no estoy viendo, se me achica mucho. no. 12, 13, 14, 15. No, me refería a la pantalla, si podías poner pantalla completa, porque capaz que es eso. Porque me achica mucho Estoy en pantalla completa. Arranca el productor. Bueno, arranca acá. Arranca el productor. Hace el white de huecos. Lo pone en 99. Próxima. El consumidor hace el white de elementos. ¿Puede? ¿El consumidor puede hacer un white de elementos? No, porque está en cero. Queda bloqueado. El productor hace el white de mutex. ¿Puede? Sí. Sí. Este sigue bloqueado, no puede hacer nada. Hasta que elementos no se ponga en 1, este no va a poder continuar, está esperando ahí. Entonces sigue este. Pone. Hace el signal de mutex, o sea, pone en 1. Mutex. Y hace el signal de elementos. Pone en 1 acá. Entonces, este se libera, como este se puso en 1, este se libera y puede hacer el white de mutex. ¿Puede hacer el white de mutex? Sí. Pero ahora sigue este. Este ya hizo algo y ahora sigue este. Signal de elementos. O sea, vuelve a empezar. Produce un ítem que no lo habíamos puesto. No lo pusimos en la primera, pero no importa. Produce. Ahora viene esta. Hizo el white de mutex, quita el elemento. Y ahora sigue este. Produce. Hace el white de huecos. White de huecos. ¿Puede hacer el white de huecos? Sí. Con Andrés, el 99. Sí. perdón, vos que dijiste recién y no lo pusiste, que dice produce elementos, ¿es en la primera línea? Sí, no lo puse acá. Vamos a poner que acá produce. Entonces ahí tendrías un ítem y no quedaría bloqueado el consumidor. No tiene nada que ver. El bloqueo es porque este no puede poner en 0 no tiene elementos. Intenta hacer un white de elementos. Perdón, sí, entendí. Elementos está en 0, intenta hacer el white, no puede. Hasta que el productor no haga el signal de elementos acá, este no va a poder continuar. El elemento acá lo produjo, pero no lo puso. Recién lo va a poner acá. O sea, lo pone acá y lo libera acá. Hace el white de huecos. Vuelve a 99. Ese quitó el elemento. Ahora hace un signal. Signal de mutex.
signal de mutex. O sea que mutex 1. Y acá, white de huecos, no sé Dios, bueno, pues white de mutex. Puede, porque está en 1, acaba de ponerlo en 1 este. Y este signal de mutex, signal de huecos. Signal de huecos. Huecos 100. Ven cómo van marcando y desmarcando lo que van haciendo cuando hay un elemento. El productor incrementa la cantidad de elementos, pero cuando el consumidor quite un elemento, por ejemplo, ahora está en 1 y vengo ejecutando todo esto, quita, señal de acá, sí, señal de huecos, quita el elemento, señal de huecos, está bien, señal de huecos. Cuando huecos, supongamos que el consumidor viene mucho más lento, viene ejecutando mucho más lento. Entonces el productor va a ir produciendo, va a meter 99, 98, o sea, si el consumidor no consume, los huecos se van a ir reduciendo hasta que llegue a 0. Entonces, cuando en algún momento el productor intente hacer un white de huecos, no va a poder, va a quedar ahí. ¿Hasta qué? Hasta que el consumidor haga un signal de huecos. O sea, le avise que liberó un espacio. ¿Ahí queda bloqueado, profe? ¿Productor? Claro, cuando el productor, ¿no? Cuando huecos está en 0, cuando huecos llegue a 0, porque el consumidor es más lento, supongamos, e intente hacer un white de huecos, no va a poder seguir. Hasta que huecos no sume 1, él no va a poder meter un elemento. Entonces, con este white de huecos, este white es lo mismo que decir acá, me duermo. Okay, pero no lo maneja el proceso, ya lo maneja el semáforo. Entonces, este sleep no depende de que el consumidor me despierte, porque si no hay consumidor nadie me va a despertar. Si el consumidor se bloquea o algo por el estilo, nadie va a despertar al productor. Entonces, la sincronización de procesos queda en manos de los semáforos, ¿tá? Como mismo ejemplo que en el tránsito, o sea, está en manos de los semáforos. Son los semáforos los que deciden y llevan el control de si liberan o no a los que tienen en cola. Entonces, ¿sería como lo hizo la primera vez o ahora como lo estás haciendo? Es decir, primero uno y luego el otro. Eso no tiene nada que ver. O sea, olvídate de cómo se ejecutan las líneas de código. Uno puede ejecutar más rápido que el otro, los dos pueden ejecutar al mismo tiempo. Justamente para eso es la sincronización, para no tener que pensar en si este va por acá y este va por acá, por esta línea. La sincronización de procesos en la concurrencia es justamente para eso, para no tener que ocuparnos de poner temporizadores o frenos a un proceso que podemos suponer que va a ejecutar más rápido. No sabemos a qué velocidad ejecutan. Es lo mismo que con los hilos. Nosotros no sabíamos en qué orden se ejecutan los hilos ni con qué velocidad se ejecutan los hilos. Entonces teníamos que de alguna forma detener la ejecución de mi proceso para que todos los hilos se llegaran al final.
pudieran ejecutarse. Acá sucede lo mismo. Si el productor es mucho más rápido que el consumidor porque tiene mayor prioridad, porque el planificador le da mayor cantidad de procesador, mayor cantidad de tiempo al procesador, el productor va a ejecutar más rápido que el consumidor. Entonces, por ahí cada una línea del consumidor, el productor me ejecuta 3. No lo sé. Y tampoco me interesa porque justamente tengo los semáforos. Entonces, me despreocupo si el productor es tan rápido que me ejecutó, me llenó el buffer en una unidad de tiempo, por decir algo, no va a pasar, pero me llenó el buffer y el consumidor todavía no pudo sacar ninguno, bueno, el productor esperará hasta que el consumidor le diga, signal huecos, ahí te dejé un lugar, seguí. Y bueno, irá un productor que podría ejecutarse mucho más rápido, se tiene que sincronizar con el consumidor. Porque el buffer tiene un tamaño, él lo llena y el consumidor es más lento y le lleva más tiempo. O tal vez se ejecutan los dos a la misma velocidad, pero para el productor es mucho más rápido producir un ítem y para el consumidor por ahí tiene que hacer 2 millones de cosas con ese ítem y es mucho más lento el proceso que hace el consumidor. No lo sé y tampoco me interesa porque tengo los semáforos para sincronizar. Entonces, intento hacer un white de huecos, ahí, listo, sigo. Intento hacer un white de mutex. ¿Para qué esto? Sí, para evitar que los dos accedan al recurso compartido al mismo momento. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque no, yo determino que el buffer se accede de un solo proceso por vez. ¿Por qué? Y porque, no sé, porque pueden sacar elementos, no sé, porque este producir o este poner lleva tiempo y si yo, suponete que digo, o sea, tengo un elemento y lo estoy poniendo y ese proceso me lleva tiempo y a mí me bloquea, el planificador me bloquea a la mitad del poner ítem y el ítem está incompleto, que no venga nadie e intente sacarlo incompleto. Que no venga el consumidor y se lleve un ítem incompleto. Porque a mí el planificador me bloqueó o me sacó para darle procesador a otro proceso más rápido, de mayor prioridad, por ejemplo. Entonces, bloqueo el acceso al buffer con el mutex y hasta que no terminé de ponerlo, no lo libero. Entonces me aseguro de que el consumidor no se lleve un elemento incompleto, no sé, porque a mí me lleva mucho más tiempo. Y una vez que liberé, le digo, listo, te hice un lugar, huecos, un signal de huecos. Ese signal de huecos, si el productor estaba bloqueado acá, lo liberará y seguirá ejecutando. Y para terminar, un poco de referencia a C, la librería que tiene la parte de semáforos es semáforo.h. Para que los semáforos sirvan, deben ser declarados de manera global y usamos el tipo sem-t, por ejemplo, sem-t mutex. Los semáforos deben ser inicializados para poder ser utilizados. Esta inicialización generalmente se realiza en el main, sem-init, el semáforo, y una serie de atributos y el valor con el cual lo inicializo. Este es el valor que le doy al semáforo. Entonces, semt, dirección de memoria del semáforo a ser inicializado. pShared indica si el semáforo va a ser compartido por hilos de un mismo proceso o entre procesos diferentes. Si se pone el valor 0, el semáforo es compartido entre hilos del proceso. Un valor distinto de 0, el semáforo es compartido entre procesos. Y el valor representa un bloque de memoria compartida por los procesos.
Y el valor, el unsigned value, es el valor en el cual va a ser inicializado el semáforo. 0 indica que el semáforo comienza cerrado. 1 que comienza abierto. O sea que con esto mejora el rendimiento, digamos, o Con que esto, por ejemplo, yo creo un hilo de música, pero yo no quiero que se detenga. Esto no me serviría. Porque es como para detener y dar paso a otro. Sí, no. Con esto te asegurás protección de recursos y sincronización de procesos. Pero un hilo de música va a correr solo. Ahí ya entran, ahí tenés más prioridades y ese tipo de cosas, no sincronización. Probablemente ese hilo de música corra solo y no tenga, no comparta recursos con recursos ponele, de dónde lee o ese tipo de cosas. Sí, obviamente comparte memoria y procesador, pero recursos de acceso, no. Ponele que quiera guardar en archivo para que no abra y lea a la vez, cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. Ese tipo de cosas, sí. O algún acceso a alguna sección de memoria. Sí, por ejemplo, diferentes procesos que leen o generan información en algún lugar de la memoria para proteger esa parte. O sincronización de comunicación entre procesos. Y después las funciones para el manejo de los semáforos: SemWrite, SemPost, que es el SemSignal, el SemSignal, el SemWrite es exactamente igual, SemWrite y el semáforo. SemPost es lo que vimos como SemSignal, incrementa el valor del semáforo, y SemPost múltiple es para semáforos con contador, cambia el valor del semáforo por el valor contenido en el contador. O sea, esta me permite incrementar más de uno, a diferencia del SemPost o SemSignal que veíamos que lo hacía de a uno. Y por último, SemDestroy para destruir el semáforo y SemGetValue para almacenar un valor actual en un semáforo. Lo que para lo que iba a aclarar acá y pasó es que así como vimos que teníamos el SemWrite y el SemWrite B o el SemSignal, el SemSignal B para los binarios o no binarios, acá todos se manejan con las mismas funciones. La única diferencia es que cuando lo inicializamos, cuando le pasamos ese valor inicial al semáforo, si le pasamos un valor mayor que 0, lo considera, a partir de ese momento lo empieza a tratar como un semáforo con contador. ¿Tá? O sea, el uso de semáforos es exactamente igual, tanto para los de contador como los de no contador, como los binarios. La única diferencia es que cuando lo inicializamos con un valor mayor que 1. Quedan 3 clases, el 9 parcial. O sea, 3 clases de práctica y consulta. Dice 11 parcial ahí. No dije no. Y el 9 tenemos el segundo parcial. ¿Podrían ser 4 clases de repaso, consultas? No. ¿Y el 11 el parcial? No. ¿No negociamos? Imposible. Pero habían hablado con ¿qué profesor dijo que se pisaba la fecha?
con el 9 de noviembre. ¿Cómo? Que se pisa la fecha con un parcial, pero no me recuerdo si era con el de laboratorio. No, si no es el 11, es el 16. Perdón, si no es el 9, es el 16. El 11 no puede ser. Hola, ¿qué tal? Ahí estaba revisando el coso la planificación, y dice 11, que es el parcial. La 11 es la clase. El número de clase. Lo que está a la izquierda es la fecha de esa clase. Claro, ahí dice 9 de noviembre. ¿Quién ha dicho, chico, quién ha dicho que había que pedir si nos podían cambiar la fecha? ¿Qué profesor? Profe, de última, ¿cuándo le podemos confirmar si podemos ser 16 o no, en el caso de que... Ah, la estadística. La estadística, había dicho. no les queda consulta para los recuperatorios, ¿eh? Perdón, Bien. ¿han subido la nueva planificación? ¿La han cambiado? Puede ser. Ah, con razón. Porque yo la que estoy viendo comparando, decía que el Sí. 11 de noviembre era el segundo parcial. Por eso. Puede ser, sí, que haya cambiado. Claro, el 9 me parece que tenemos el de estadística. El 9 de noviembre. El 11 no puede ser. El 16 no tengo problema, pero no quedan clases de consulta para el recuperatorio. Pero es para el primer recuperatorio, ¿no? No para el segundo. Para los dos, tenés los dos recuperatorios uno detrás del otro, 18 y 23. Ah. Bueno, pero en todo caso, el que no tiene que rendir recuperatorio del primer parcial, no se puede en otra sala hacer consultas si tuviera que rendir del segundo. Y yo tengo que estar en el recuperatorio, tengo que estar viendo la... O sea, es virtual, así que... Claro. Me han jugado. Es complicado. Si no, la otra es tomar los dos recuperatorios al mismo día. Claro, pero no sé cuánta gente tiene que rendir el primer recuperatorio. Y algunos hay. Claro. Hay gente. Sí, algunos hay. No son muchos, pero algunos hay. Tiene que dar los dos. Claro. Pobre. Por más que sea uno, ese uno, si tiene que dar los dos, sí, por eso, pero para que hacer a esa persona era, no para pasarlo por arriba, sino para que hablara. No sé si hay muchos caídos también por ahí. ¿Cómo? Hay muchos caídos por ahí también. ¿Que dejaron? Ajá. Sí, hay varios, sí. Bueno, tenemos 3 clases para decidirlo. El 11 no se puede. El 16 yo no tengo... Pero no sería como una clase de repaso para la gente que recuperar. Sí, podríamos hacer... Claro, sí. Que hagas una sala para el repaso del primer recup. Las consultas son todas a la misma persona, así que van a estar los que quieran ver temas del segundo parcial y van a estar los que quieran ver temas del recuperatorio. ¿Se clonó, profe, todavía? No, todavía no. No, además no sería bueno que me clonen, no sería agradable para nadie.
Bueno, lo vemos las clases que vienen. Dale, sí, no pasa nada. Nos vemos el viernes, entonces, con práctica. Exacto. Sí, la vamos a citar porque yo que Gracias. Profe, nos vemos.